¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá nuevamente con ustedes. Primero, como siempre, agradeciendo las difíciles y diferentes opiniones que hubo, sin ninguna duda, en los comentarios que he recibido a través del Twitter, del YouTube, de lo que fue Cristiano y Messi. La verdad me gustan las diferencias que hubo y bueno, esto es lo lindo de este fútbol, de las diferentes opiniones y de forma de ver. Por eso siempre digo de que cada uno determina o tiene su forma, ideología de ver el fútbol que es tan lindo y tan maravilloso, por eso hay tantas discusiones. Y hoy vamos a tener un tema muy importante, considero para muchos americanistas, para quizás los jóvenes, como que escucharon por ahí en la época de Benaker ese gran América, donde también considero yo que fue de esos equipos que dejan huella, dejan historia de un gran equipo que lamentablemente, como todos saben, si se meten en YouTube, finalmente decisiones que hay en el fútbol que finalmente Benaker no termina ese gran campeonato que venía realizando y bueno, el América finalmente dejó una huella, una historia, un fútbol impresionante con partidos de grandes goleadas, de gran fútbol, pero que finalmente no sale campeón. Pero bueno, Benaker ya no estaba, pero vamos a hablar sobre ese gran equipo de los años 94-95 que digo yo que son revelaciones de poner un sistema, una forma de jugar, una ideología del holandés a lo que era el fútbol que todos veíamos en aquel entonces, de hace muchos años atrás, cómo se movía en el fútbol mexicano. Yo creo que este va a ser un gran tema y lindo de analizar. Ya estamos acá, como ven, en el famoso pizarrón, para que ustedes vean el parado de ese famoso equipo para mí, que fue tan llamativo su forma de jugar, su sistema en aquel momento, porque vuelve a un famoso, si ustedes ven, una línea de 4, estaba Sánchez Yacuta, estaba el Potro Gutiérrez, Rodón, alguna vez también jugaba acá, Naranjo, y generalmente jugaba Hernández. Después teníamos a Caluya como un 10, teníamos a Del Olmo y teníamos a un jugador de mucha recuperación, que era Lara. Pero lo lindo de este equipo, la amplitud que tenía. La aparición de un jugador joven en aquel momento, que después ustedes ya lo vieron jugar, por supuesto, pero en aquel momento empieza a reaparecer y empieza a ser jugador joven, Cuauhtémoc Blanco. El caso de Vichy y el caso de un jugador explosivo, impresionante como Sague. Entonces un equipo compacto, diría yo, de agresividad ofensiva. ¿Por qué una agresividad ofensiva? Porque generalmente se jugaba más con volantes de por lo menos 2 de recuperación y 1 quizás de agresividad ofensiva. Pero este equipo no. Del Olmo tenía más características, si ustedes se acuerdan de él, de un 8, sí tenía recuperación, sí tenía dinámica, sin ninguna duda, pero era un jugador de muy buena pegada, de jugador inteligente, pensante, de muy buena técnica, es decir, un 8 más con agresividad ofensiva. El 10, Caluya, jugador que determinaba no solamente en su ida y vuelta, de un jugador de llegar como un segundo 9 tranquilamente al lado de Vichy, es decir, también de mucha agresividad ofensiva, de muy grande técnica. Entonces,
con solamente generalmente el peso específico en recuperación, en estar bien parado, era el caso de Molina. Pero ¿qué pasa? Que hay unas teorías, son teorías. Es decir, en la práctica cada técnico pone su idea, su forma de pensar, pero hay una gran teoría dentro del fútbol que decimos que la mejor defensa, escuchen bien lo que voy a decir, es cuando se tiene la pelota. Este equipo, teniendo la pelota, agresividad ofensiva, pero esa agresividad ofensiva hay que saberla aplicar. Es aquel equipo que también sepa culminar la jugada, porque aquel equipo que puede tener una agresividad ofensiva porque lleva hombres, pero no culmina, generalmente ese equipo también después queda mal parado, porque pasa por hombres, pero no por agresividad, no por desequilibrio, no por paredes explosivas, no por gambeta. Este equipo no, culminaba, por eso ha goleado, era vistoso, llenaba el Estadio Azteca, sin ninguna duda, si ustedes ven en las aplicaciones, en YouTube, lleno el Estadio Azteca, porque era un equipo ganador, porque era un equipo que gustaba, vistoso, como siempre digo yo, hay formas de ganar en el fútbol. Este equipo ganaba porque gustaba, porque no nos olvidemos que el mayor espectáculo en el fútbol es el gol. A mí cuando me dicen, no, fue un partido precioso, bien equilibrado, bien manejado, bien pensado y salió 0-0. Bueno, esto es como para algunos aquellos que quieren aburrirse en la cancha, es algo que vaya con los amigos y se cuenten cuentos, anécdotas. El arte de esto es el gol. Y teniendo, como vuelvo a repetir, la amplitud, Sague, jugador explosivo, jugador con mucha velocidad, más allá por su físico, por sus zancadas, sus pasos largos, pero con definición. Un jugador con una definición de gol, es decir, no es solamente el extremo que, como muchas veces podemos ver, ese extremo que desborda, que tiene desequilibrio, pero termina en centro, alimentando, sí, por supuesto, al 9, es importante, pero eso lo hacía Sague, pero a la vez sus diagonales, su velocidad, un equipo que desdoblaba de repente muy bien y tenía gol. El caso del muchacho, en aquel, vamos a decir muchacho porque era un muchacho joven, cuando en sus inicios, tal es así que después llamado por bola a la selección, es Cuauhtémoc Blanco, jugador que abría la cancha con inteligencia, con desequilibrio, con llegada a gol. Volvemos a algo muy importante. No solamente desbordaba, sino que sus diagonales hacia el medio dejaba una gran pasada a lo mejor que tenía Hernández. Era ya un lateral con funciones ofensivas más que defensivas. Porque si tengo que hablar de Hernández en los estudios que yo hago, era un lateral, sí, pero ya de esa época podíamos hablar con una agresividad ofensiva, un lateral que llegaba muy bien a la línea de fondo. ¿Generada por qué? Por el gran jugador que tenía delante de él, que era Cuauhtémoc Blanco. Al tener un jugador importantísimo, con desequilibrio, con saber, él es derecho, ir hacia adentro, buscar a Vigí en paredes o en la gambeta hacia los centrales, la gran pasada de Hernández se veía claro que con el gran manejo del 8. Otra de las cosas que necesita el equipo, el que alimente, el que tenga el buen toque, el buen manejo que tenía este equipo América por el gran manejo de un jugador como Del Olmo con una técnica excepcional, de los cuales vuelvo a repetir, en aquel entonces generalmente los 8 de los equipos, que jugaba posicionalmente en esta zona, generalmente era para marcar a los 10 o más para marcar al rival o para generar el segundo volante. Este equipo no, este equipo ya generaba por supuesto la gran característica, el gran juego del 8 que era Del Olmo. Por el lado izquierdo era lo mismo, pero ya sin tanto la salida de Yacuta, de Sánchez Yacuta. ¿Por qué? Porque no requería, porque
la agresividad ofensiva de Kaluuya, más la agresividad ofensiva del extremo, que en este caso era Zague. Zague era un jugador ya desequilibrante, con grandes zancadas. No era lo mismo que Cuauhtémoc era más, retiene un poco más la pelota, porque tiene otra clase de gambeta, más en corto, más en desequilibrios, de otra manera que Zague, que era explosividad, velocidad, potencia. Entonces no requería tanto la salida mucho de Sánchez Yacuta. Y por algo importante, la segunda parte, no nos olvidemos que hay una palabra, para que ustedes entiendan, que se usa mucho de los técnicos hacia los jugadores, es marcar en ataque. Escuchen bien esta palabra, que algunas veces, claro, ustedes como aficionados no saben qué es marcar en ataque. Que en una proyección de Hernández, de Del, de Kaluuya, el equipo siempre queda bien parado con este lateral que no pasa el ataque, no rebasa nunca la línea del balón, siempre hay una expectativa más en estar en un equilibrio balanceado el equipo, haciendo una línea de 3 con el volante de recuperación, que sepa retardar la jugada. ¿Qué es retardar la jugada? Ante cualquier circunstancia que se perdió la pelota, el rival no tenga los espacios para ir rápido al contragolpe. Este jugador es importantísimo, que muchas veces no se ve porque no es vistoso, pero es el gran jugador de equilibrio en los grandes equipos que sabe retardar la jugada. El que está enfrente de la situación que venga el ataque, por el lado que venga, y retarda. ¿Qué es retardar? Baja la velocidad del contragolpe del rival. Importantísimo de Sánchez Yacuta, y generando con el Potro unos 3 centrales bien parados con el contención. Y ellos sí podían ir, pero iban continuamente a ser agresivos, ser ofensivos. Por eso este equipo se habló, y más en el inicio del campeonato, cuando recién había llegado Benaker y empieza a desarrollar este juego, este Gran América, impresionante, goleando, gustando, ganando todos los clásicos, que eso sabemos que es importantísimo, ¿no? Es donde el espectador, el aficionado, el hueso colorado, como decimos acá, quiere que el equipo gane, y este equipo ganaba. Ganando esos clásicos, se empezó a hacer el boom, el famoso boom del América, de aquel América tan agresivo. Bueno, dejé un poco a Villiers de lado. Villiers, todos lo conocían, un jugador de selección, potencia, tiro de media distancia, de gran cabeceo y una velocidad impresionante. Jugador africano que todos sabemos de que cuando llegó, enseguida, por su físico, su presencia, era ya un jugador que enseguida estaba en el corazón de todos los aficionados, de todos los americanistas. Gran equipo, son de los que me gustaba hablar, de este gran equipo que lo quedaba ahí en el olvido un poco por aquellos famosos que no salió campeón. Sí, bueno, no salió campeón por algunas circunstancias, porque yo considero de que al equipo la salida de su técnico no habrá sido buena. La cuestión anímica, la cuestión mental, porque también juega. Una cosa es tener a un técnico que hace jugar, que le da la confianza a estos jugadores, que lo hace brillar a este equipo, y de repente, bueno, por esas circunstancias que pasan en el fútbol, yo en eso no sé, hay una salida de Benaker y finalmente pierde con Cruz Azul ese gran campeonato. Pero yo jamás voy porque sea el campeonato lo que a mí me llene de un equipo. No, me tiene que llenar otros aspectos que son estos. La regularidad del equipo, cómo juega el equipo, qué filosofía futbolística. Esa es mi idea que yo tengo como director técnico y lo que yo comparto con ustedes. Busco los equipos que dejan huella, que dejan algo, pero porque en aquel momento ya jugar con dos agresivos ofensivos no se jugaba, punto número 1.
La proyección de un lateral de Hernández, punto número 2, también era gran sorpresa. Dos extremos o dos jugadores con características quizás un poco diferentes, porque Cuauhtémoc tenía una forma de jugar y Sague era de otra, pero con amplitud del equipo, con mucha amplitud y con algo muy importante. Cuando hay drible, cuando hay desequilibrio en el mano a mano, eso genera a un equipo que se defiende más atacando, se defiende más teniendo la pelota, que ser un equipo compacto, defensivo y que contragolpee. No, este equipo, viceversa, todo lo contrario. Son de los grandes equipos que me gustaría con ustedes después, a través de las preguntas, contestarle a este gran equipo. Y como siempre digo, gracias a ustedes, gracias a que se hayan entendido cómo fue un sistema de juego muy revolucionario en una época del 1994-1995. Ya terminamos de hablar sobre el pizarrón, de cómo jugaba ese famoso América del holandés, de Ben Akker, donde por eso yo creo que queda en la historia ese gran equipo, donde, como vimos en el pizarrón, qué agresividad ofensiva tenía, qué posesión de pelota. Pero bueno, os dejo a ustedes ahora, a los americanistas y a todo el fútbol mexicano, a todos los que les gustan el fútbol, cuál es el Gran América, ¿no? Si después hay otro Gran América mejor que este, lo hablamos, lo desarrollamos, lo charlamos sobre el pizarrón, donde más me gusta a mí, para que ustedes entiendan movimiento, sistema, forma de juego. Y también dependiendo hay que considerar, como siempre digo, de los grandes equipos en la historia, los años que fueron, porque fueron evolucionando muchas cosas. Una de las cosas que más evolucionó, siempre les digo, que es lo físico. Estamos hablando de aquel América en el año 94, 95, a hoy, o a otros que ustedes digan que fue mejor equipo que este o dejó para muchos americanistas una historia más que este. Pero yo creo que este, sin ninguna duda, que está dentro de los parámetros que podamos decir de los mejores que vi yo, de los grandes Américas que hubo. Pero como siempre, agradecido, estamos en el Twitter, en YouTube, gracias por el seguimiento que estamos en el videoblog. Agradecido, un fuerte aplauso para todos ustedes.